Bueno, ya, buenas tardes. ¿Cómo están? Ay, pero con ese ánimo. ¿Cómo están? Más fuerte. Ay, Dios mío. ¿Ustedes desayunaron? Yo creo que sí, porque acaban de comer. Pero las energías las dejaron en su casa. Bueno, para muchos, tal vez los que no me conocen, ayer tuve la oportunidad de dar una capacitación a parte del grupo de ustedes, de médicos cirujanos pediátricos, y bueno, fue un placer, la pasamos bien, ¿verdad que sí? Sí, entonces aprendieron mucho, ¿verdad? Bueno, y vamos a continuar, o sea, no es más que todo una capacitación como tal, sino hablarle de nuestros productos estratégicos, ¿ok? Brevemente, para no interrumpirlo en este momento tan sagrado que es la comida, ¿verdad? Aunque ya aquí vamos a salir rodando de tanta comida que nos han dado. ¿Verdad que hemos comido mucho? Sí. Bueno. Mi nombre es Isabel Santamaría, yo soy asesora clínica de la empresa Combatec. Me imagino que nos conocen la mayoría, me imagino que conocen el Duoder, el Caltostá, ¿sí? Bueno, nosotros somos los fabricantes de esos bellos y hermosos productos. Ya tenemos nuevos apósitos en el mercado con nueva y mucha, o sea, mejor tecnología que nuestros iPhone 5, que son los Duoder y los Caltostá. Entonces hoy vengo a hablarles de esos iPhone 17 que tenemos ahora en el mercado. Pero antes de hablar de esos iPhone, voy a hablar sobre la higiene de la herida y su importancia. Vengo de República Dominicana, tuve el placer de ser invitada a este congreso y bueno, muy agradecida de estar aquí. Entonces vamos a ver lo que es la incorporación de la higiene de la herida en una estrategia proactiva de la cicatrización de la herida. ¿Ok? Ustedes saben como médicos que teníamos solamente la clasificación de heridas agudas y crónicas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que en el último consenso de los expertos en herida, ellos sugieren que nosotros como profesionales de la salud tenemos que replantear la forma en que nosotros hablamos. Entonces, ellos nos sugieren que a partir de ahora hablemos de heridas complejas, en aquellas heridas que hay un factor médico, un factor tanto diabetes como de insuficiencia, o sea, una enfermedad de base que es la causante de que ese proceso no se dé. A eso le llamamos heridas crónicas. Pero cuando tú vas a un familiar y le dices, mire, su hijo tiene una herida crónica, ¿qué pueden pensar ellos? Díganme. ¿Qué piensan cuando tú le dices a un padre de una criatura que tiene una herida crónica? Que se va a morir, ¿verdad? Que es algo grave. Entonces ellos dicen, estos expertos nos sugieren que esa palabra, esa terminología de crónica, se la demos justamente a esas heridas que no van a sanar. ¿Cuáles son esas heridas que no sanan? Las que tienen un proceso de neoplásico y sabemos que no van a cicatrizar, sino que tenemos que darle la calidad de vida necesaria hasta que Diosito quiera lo que vaya a hacer con el paciente, ¿verdad? Entonces, las heridas complejas son esas heridas que tenemos un factor médico implícito, clínico, psicológico o socioeconómico, que es el que está impidiendo la cicatrización de la herida. Y tenemos las heridas de difícil cicatrización, que ese es el nuevo término que le dan a las heridas, que tal vez el paciente esté metabólicamente controlado o hemodinámicamente controlado, pero la herida vemos que no avanza. ¿Por qué? Porque hay factores locales que están interfiriendo en ese proceso. ¿Como cuáles? El biofilm. Ustedes saben que el biofilm o la biopelícula es esa sustancia polimérica extracelular que segregan las bacterias como medio de defensa. Viene siendo como el escudo protector que hacen las bacterias para que ningún antiséptico o el sistema inmune propio del paciente pueda destruirla o eliminarla. Entonces, según un metaanálisis realizado por expertos, donde se estudiaron 185 heridas crónicas, reportaron que el 78.2% de esas heridas tenían presencia del biofilm y que ese era el factor que impedía que esa herida cicatrizara. Entonces,
ya les acabo de nombrar lo que es el biofilm, esa sustancia que segregan las bacterias como medio de defensa o de protección. ¿Qué pasa con el biofilm? El biofilm, cuando a veces realizamos una higiene de la herida y no ponemos tal vez algún apósito con tecnología que pueda destruir y evitar su reformación, ¿qué pasa? Que a las 6 horas posterior a la higiene de la herida, vemos que las bacterias vuelven a segregar esa sustancia polimérica extracelular. Ya a las 24 horas hay nuevamente un biofilm establecido en el lecho de la herida y ya a las 48 horas tenemos una maduración de ese biofilm tratando de dañar no solamente el lecho de la herida, sino la piel perilesional. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de la estrategia que ellos sugieren como expertos que tenemos que realizar para eliminar ese biofilm. ¿Ok? Y es a través de la estrategia de la higiene de la herida. Para los que no conocen la estrategia, me imagino que sí nos conocemos, son los 4 pasos de la higiene de la herida, que son limpieza, ¿verdad?, desbridamiento, remodelación de los bordes y la cobertura. Entonces, si nosotros, dependiendo del tipo de tejido que veamos en la herida, realizamos estos 4 pasos, nosotros le estamos dando a esa herida una oportunidad para la cicatrización. ¿Qué pasa? Que ellos, los del consenso de manejo de heridas, dijeron que es importante la realización de la higiene de la herida, pero dicen que no solamente se basa en eso, sino en el primer punto, que es la valoración del paciente. Ellos elaboraron esta estrategia proactiva de la cicatrización de la herida, donde consta de 3 pasos para que esa herida pueda avanzar. ¿Cuál es el primer paso? La valoración. Nosotros tenemos que valorar la herida, tenemos que valorar al paciente y saber cómo ese paciente está tanto metabólicamente como hemodinámicamente. Si ya yo tengo a mi paciente controlado, ¿ok?, ya paso para la segunda fase, que es el gestionamiento o manejo, que ahí realizo los 4 pasos de la higiene de la herida hasta que se cicatrice. Y el tercer paso es el monitoreo, que quiere decir es ese seguimiento que le vamos a dar a la herida hasta que ella cicatrice y se le dé de alta al paciente. ¿Ok? Entonces, esta estrategia proactiva de la cicatrización viene siendo como el protocolo que tenemos que tener nosotros en los departamentos que manejan heridas. ¿Ok? Entonces, ya después de ustedes conocer y de realizar los 4 pasos de la higiene de la herida, el último paso que ustedes ven aquí, que es cobertura, ¿verdad que sí? Dependiendo de lo que ustedes le coloquen a esa herida va a evolucionar o va a cicatrizar más rápido o más lento. Entonces, yo les vengo a enseñar hoy o a mostrar sobre un apósito que tiene la mejor tecnología para derrotar esos 3 obstáculos que interfieren en el proceso de la cicatrización, que es el exudado, el biofilm y la infección. ¿Ok? ¿Cuál es ese apósito? Nuestro Aquacella Gemas Extra. Entonces, nuestro Aquacella Gemas Extra es un apósito que, vamos a contar un poquito de su historia. En el 96, Convatec crea la tecnología de la hidrofibra. La tecnología de la hidrofibra es patentada por nosotros, es nuestra de Convatec. Entonces, ¿qué hace esa tecnología de la hidrofibra? Ella absorbe y retiene hasta 25 veces su peso de exudado. Aparte que apenas entra en contacto con el exudado de la herida, se va formando un gel cohesivo. Entonces, ese gel cohesivo que se forma en el apósito, ¿qué beneficios tiene para la herida? Primero, crea un ambiente húmedo, equilibrado, porque como ustedes saben, la herida siempre tiene que estar húmeda, no puede tener ni exceso de exudado, ni tampoco puede estar seca. Tiene que tener un balance. Entonces, este gel cohesivo que se forma atrapa las bacterias y dentro de ese gel se va realizando la acción antimicrobiana. ¿Ok? Que le ejerce la plata iónica que fue incorporada en este apósito en el 2003.
Ya combate en el 96, controla el exudado, pero dice, me falta el otro obstáculo, que es la bacteria. Entonces le agregan la plata iónica al 1.2%, que como ustedes saben bien, la plata es un antiséptico de amplio espectro que nos ayuda a eliminar bacterias tanto gram positivas como gram negativas. En el 2013 viene Combatec y dice, no, yo necesito un apósito que yo pueda utilizar en heridas excesivamente exudativas. Entonces le colocan una segunda lámina de hidrofibra unidas por hilos de lyocell. En el 96 ella absorbía, ponte tú, 14 veces su peso, pero en el 2013 ya este apósito era capaz de absorber hasta 25 veces su peso. Pero no es solamente absorber, es retener, ¿ok? Y en el 2014 ya es nuestra última evolución, que es que dicen, bueno, ya tenemos controlado el exudado y tenemos controlado la bacteria, pero nos falta el biofil. Entonces le agregan EDTA y cloruro de bencetonio, que son los dos componentes que actúan de manera unificada para evitar, para destruir esa estructura del biofil y evitar su reformación. Entonces, ¿cómo está compuesto el Aquacel Agemas Extra? Por carboximetilcelulosa sódica. Tenemos que esa es el componente de nuestra hidrofibra. Tiene 2 capas unidas por puntos de lyocell. Tiene la plata iónica como antimicrobiano y el EDTA y el cloruro de bencetonio, que son los que destruyen el biofil y evitan su reformación. ¿Ok? Entonces, las ventajas de la tecnología Hydrofiber es absorción y retención, mantienen un ambiente idóneo, húmedo, idóneo en la herida, bloquea el exudado y las bacterias las secuestran en este gel y crea un microentorno en el lecho de la herida. Uno de los beneficios también de la hidrofibra es que no ocasiona dolor al retirado. Ustedes saben muy bien que las gasas, cuando llegan un momento, se saturan, ellas se adhieren al lecho de la herida y cuando ustedes la van a retirar, le duele al paciente, ¿verdad que sí? Pero con este apósito no va a pasar porque ese gel que se forma es algo que le permite a usted retirarlo de manera fácil y sin dolor al paciente. Y una de las cosas muy importantes para el manejo de las heridas es controlar el dolor en los pacientes pediátricos. Ya va, que tengo que... Ya va, espérense un momentico que tengo que activar el video. Ok. Ahora sí. Miren gráficamente lo que les explico sobre la tecnología de la hidrofibra. Ustedes colocan el apósito en el lecho de la herida, él se va absorbiendo ese exudado y se va gelificando. Entonces esa gelificación empieza a atrapar las bacterias dentro de ese gel cohesivo y amolda totalmente el lecho de la herida. Entonces después vemos el cloruro de bencetonio y qué hace su efecto de reducir la tensión superficial del biofil. El biofil viene siendo como una malla gruesa que viene el EDTA y lo que hace es como deshidratarla. Entonces, al ya tener esa estructura ya debilitada, viene el EDTA, que es el quelante de metales, agarra esos iones de calcio que está compuesto el biofil y se los ayuda a desprenderlos, los une y desprende ya los iones de calcio y entonces deja expuesto ya a la bacteria para que la plata iónica entre y pueda eliminar al microorganismo que esté en el lecho de la herida. ¿Ok? Bueno, entonces el Aquacel Agemas Extra es nuestro apósito primario, el que va directamente en el lecho de la herida, y como apósito secundario tenemos el Aquacel Foam Pro, que es nuestra espuma,
que, como la palabra lo dice, cuando ustedes vean en nuestros apósitos la palabra Aquacel, significa que ese apósito tiene la tecnología de la hidrofibra incorporado. Entonces, el Aquacel Foam Pro es un apósito de 5 capas que está compuesto por nuestra tecnología de la hidrofibra, tiene una capa de silicona, que es la que va en contacto directo con la piel, y la capa protectora externa, que es la que hace de protección y es impermeable. Y por supuesto la capa de espuma, que es la que le da como esa, como amortigua y protege a la herida como tal. Este apósito también lo podemos utilizar no solamente como apósito secundario, sino que también lo podemos usar para la prevención de lesiones por presión. ¿Por qué? Porque el apósito ideal para la prevención de lesiones por presión tiene que ser un apósito que libere eficazmente el calor metabólico de la piel, que ayude a la redistribución de la presión generada por la prominencia ósea y que, por supuesto, evite el cizallamiento y la fricción en la piel del paciente. ¿Ok? Y gracias a esas 5 capas que tenemos en el apósito, ayudamos a controlar todos esos factores que interfieren en que las heridas o las lesiones por presión aparezcan en los pacientes. ¿Cuándo podemos utilizar estos apósitos en conjunto? Cuando tenemos una herida cavitada, infectada, podemos empezar a usarlo. El protocolo sería cada 3 días realizar el cambio y a medida que la herida va avanzando y va cicatrizando, podemos extender su uso hasta 3 días. Aquí brevemente le voy a poner, para ya terminar, un caso clínico que montamos allá en la República Dominicana. Es una paciente diabética con un pie de Charcot, insuficiencia arterial controlada por el personal de vascular. Tuvo un traumatismo en la planta del pie, donde tuvieron que realizarle un desbridamiento quirúrgico. Nos presentan la herida, el doctor ya nos presenta la herida así, ya debridada, y empezamos el tratamiento con el Aquacel Gemas Extra y el Aquacel Foam Pro en conjunto el 28 de abril de este año. Era una herida que tenía una profundidad como de 3 centímetros, más o menos, y miren el resultado ya 2 meses después, estamos hablando del 24 de junio, como ya esa herida tenía un 90% de cicatrización. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? ¿Cómo fue el protocolo de cuidado de esa paciente? Lo primero fue, a ella la guiábamos el lunes y la citábamos nuevamente el viernes, o sea, cada 3 días. Y a medida que esa herida ya tenía tejido de granulación, tenía menos exudado, la citábamos una vez a la semana. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el uso de apósitos con tecnología te ayudan es algo, o sea, tienen beneficios, es costo beneficioso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque reduce el tiempo de enfermería, reduce el tiempo de estar cambiándole esos apósitos que se saturan rápido y que el paciente no gasta dinero en tener que trasladarse a un centro hospitalario para el cuidado de la herida. ¿Ok? Bueno, esto fue todo. Espero que tengan un buen provecho. Y nada, muchas gracias por su atención.